Hola amigos, buenas tardes, hora de Ginebra, les transmite Juan Gasparini. Estamos en el estudio de sonido e imagen del Palacio de las Naciones en Ginebra y que podemos utilizar los periodistas que estamos acreditados aquí para hacer entrevistas. Y en este caso tenemos la posibilidad de entrevistar al actual presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador argentino aquí en Ginebra, Federico Villegas. Buenas tardes. Buenas tardes Juan, un gusto. Bien, yo había propuesto y habíamos discutido un momento, una fecha dentro de su agenda tan apretada, y esto va a ser recién posible hoy, sobre la última sesión anual del Consejo de Derechos Humanos que finalizó el viernes de la semana pasada. Federico Villegas va a ser presidente aún del Consejo hasta fin de año. Ustedes saben que pueden haber cosas inesperadas, sesiones extraordinarias, por motivos urgentes, va a ser todavía presidente, pero ya se va cumpliendo un poco una etapa y la última sesión del año, que es la más larga, ha finalizado, y entonces vamos a tratar de entender algunas cosas que han ocurrido. Ante todo, una pregunta sobre una víctima que es Alexa Alfred Cunningham, que es una señora o señorita de origen nicaragüense que integra una estructura dependiente del Consejo, que es un mecanismo de expertos para los pueblos indígenas. Hay que saber que por la complejidad del tema y por la multitud de casos que hay, para que los casos lleguen al Consejo de Derechos Humanos, hay este mecanismo compuesto por un experto por cada región del mundo, que se reúnen para discutir los principios, los criterios, y hay responsables de cada uno de esos grupos regionales que después se juntan entre ellos y someten al Consejo los temas. Por América Latina y el Caribe estaba esta señora Alexa Alfred Cunningham, y sucedió que después de la reunión, porque todo esto se hace antes de la reunión del Consejo para que este mecanismo eleve al Consejo sus conclusiones, esta señora o señorita quiso volver a Nicaragua y le vio negada la entrada a Nicaragua, y entonces el presidente reaccionó ante eso, y yo quisiera que él nos contara qué es lo que ha sucedido en este caso, porque forma parte de lo que se llama en la ONU las represalias contra las víctimas o gente que testimonia ante la ONU. Y ese informe anual sobre las víctimas lo hace el secretario general de la ONU y lo somete al Consejo. Y hasta ahora hay censados unos 700 casos, o sea que hay una fórmula implícita de amedrentamiento de la gente que testimonia ante la ONU. Entonces, presidente, ¿en qué situación se encuentra esto y qué gestiones están en curso? Muchas gracias Juan. Lamentablemente esta es una de las responsabilidades más ingratas que tiene el presidente del Consejo de Derechos Humanos, que es tratar de las represalias, como bien has mencionado, de aquellas personas que colaboran o participan en el Consejo de Derechos Humanos. En este caso, la gravedad es aún mayor porque se trata de una persona que no es solamente una organización no gubernamental o un experto aislado, es un experto de Naciones Unidas designado por el Consejo de Derechos Humanos para el grupo de expertos de pueblos indígenas, uno de los mecanismos más importantes que tenemos, que se creó después de que se adoptó la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este caso, Alexa vino como funcionaria de Naciones Unidas, invitada por Naciones Unidas, y participó activamente, y cuando intentó embarcar de regreso a Nicaragua, donde había dejado a sus niños al cuidado de su hermana, no pudo embarcar porque había un mensaje en la aerolínea que decía que tenía prohibida la entrada a su propio país. Desde el día que sucedió, que fue un fin de semana de allá por junio, me dediqué personalmente a tratar de superar la situación, por supuesto hablando inmediatamente, tratando de hablar y de sensibilizar a las autoridades nicaragüenses a todos los niveles, comenzando por la representante permanente aquí. Lamentablemente no tuve eco, no tuve nunca una respuesta satisfactoria. Es un caso muy complicado, pero seguimos haciendo gestiones. Finalmente sus niños lograron salir de Nicaragua y volaron vía Panamá de vuelta a
pudieron entrar en Suiza y reencontrarse con su madre aquí. Ujú. Lamentablemente tuvo que optar por quedarse aquí porque no podía volver a su país. Y la verdad que es un caso paradigmático porque desde la época de la Guerra Fría, que no sucedía que un experto que viene a Ginebra por Naciones Unidas para una reunión y como experto de Naciones Unidas, se les prohíba su regreso a su país. Lo cual demuestra que este caso tenemos que tener la mayor atención para que no vuelva a suceder. Bien, quiere decir que es un caso pendiente que todavía no ha tenido una entera resolución. No. Esta mujer está de forma temporaria o Está de forma provisoria. temporaria, pero tenemos la suerte de haber instituciones y países, como el propio gobierno suizo, que son muy sensibles a casos de esta naturaleza, que lamentablemente están acostumbrados, y hay muchas personas con la mayor voluntad, incluso una pequeña coalición que se ha armado de organizaciones que están ayudando en el caso de ella. Bien. En el último día, el viernes pasado, se votaron alrededor de 47 resoluciones y entre ellas hay dos que te conciernen directamente a vos, presidente, porque una, conseguiste el consenso para presentarla de lo que se llama la mesa, me imagino, los representantes por cada grupo regional, para pedir un apropiado apoyo financiero al Consejo de Derechos Humanos, en el sentido de que la decisión, cuando es sobre dinero, creo que corresponde a la Asamblea General. ¿Es así? Sí, tenemos que tener en cuenta siempre que hay una incoherencia en nuestro día a día. Los derechos humanos son uno de los tres pilares de la organización: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos. Eso no es algo que lo digo yo, lo dijeron nuestros jefes de Estado al más alto nivel en el año 2000 y lo repetimos de manera constante sobre la interdependencia de los tres pilares, y de hecho decimos abiertamente que no hay paz y seguridad porque es una realidad, no hay paz y seguridad sin derechos humanos, creo que este año lo demuestra, y no hay un desarrollo sostenible sin derechos humanos. Sin embargo, derechos humanos lleva el 4% del presupuesto de la Organización de Naciones Unidas, no 14%, 4%. Por lo tanto, con el nivel de importancia que tiene, siendo el Consejo este año uno de los órganos intergubernamentales de todo el sistema de Naciones Unidas con la mayor presencia en las redes sociales, porque la gente se identifica con lo que hacemos, con nuestro trabajo, se sienten tocados por lo que hacemos directa o indirectamente. Y tenemos una agenda que se incrementa exponencialmente todos los años, situaciones graves, y los recursos no son suficientes. Por lo tanto, decidí presentar una resolución, una decisión del presidente que se llama, pero que tiene que tener el consenso, y lo tuvo, por suerte, para que tengamos la posibilidad de tener la cantidad de reuniones que se necesitan, mínimas, para poder cumplir con nuestra carga de trabajo y no estar recurriendo permanentemente en cada sesión, como me pasó todo este año. En cada una de las sesiones tuve que firmar aproximadamente unas 5 o 6 cartas en cada sesión para pedir excepcionalmente que nos dieran 2 horas más de reunión o 3 horas más de reunión para poder abordar la agenda. Y hay que pagarlo, y hay que pagarlo el doble, porque lo que se llama una reunión de almuerzo vale lo mismo que una reunión de todo un día. Es lo más ineficiente que existe. Entonces me sentí en la responsabilidad de poner un orden para que pudiéramos tener una previsibilidad todo el año que viene. Y quedó entonces una petición a la Asamblea General, a la Quinta Comisión, que se ocupa del presupuesto, de un mínimo de 14 semanas que tenga el año que viene el Consejo de Derechos Humanos para abordar su programa regular. Ok, entonces hubo un segundo pedido
concretamente por las 14 semanas, además Claro, del financiero. Bueno, son el dos. financiero es en realidad el match, digamos, que complementa los recursos que se necesitan para tener como mínimo 14 semanas. Ok, en vez de 10 semanas al año, entonces serán 14 semanas. a partir del año que viene. Un mes más en total. ¿Esto tiene que ser aprobado por la la Asamblea General? Ok, Sí. muy bien. Yo voy a Nueva York ahora pronto a presentar mi informe a la Asamblea General. Tengo muchas reuniones, obviamente, como pasó cuando fui en abril. Y una de mis prioridades va a ser hablar con todos aquellos que tengan que ver con esta decisión para que entiendan la importancia de que se apruebe cuanto antes. Bien, el tercer tema que quería tocar es que, bueno, el lunes que viene el nuevo alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos que reemplaza a a Michelle Bachelet. Es el señor Volker Turk y, es el nuevo alto comisionado, pero hay un secreto a voces de que tú también fuiste candidato y que vos fuiste el segundo después de Volker Turk y bueno, y ahora ustedes dos se van a volver a encontrar y van a tener que cooperar entre ustedes. ¿Cómo es esta situación en la que rivalizaron de alguna manera postulando el mismo puesto y ahora se encuentran como colaboradores aliados para seguir trabajando por los derechos humanos? Pero por supuesto, eso no, la verdad que es el tema del proceso de selección del alto comisionado es una prerrogativa del secretario general de Naciones Unidas. Y toda aquella persona que desee aspirar a un puesto de esta naturaleza es porque quiere trabajar por los derechos humanos. Así que como yo hace 27 años que estoy con derechos humanos con diferentes sombreros, lo único que me importa es que las cosas se hagan y estoy muy contento, más allá de cualquiera haya sido un proceso de selección súper enriquecedor, donde hubo más de 50 candidatos de todo el mundo y creo que fue una experiencia extraordinaria. Estoy muy contento que haya seleccionado el secretario general a Volker Turk, a quien conocí cuando fui a Nueva York en su puesto actual, dentro del entorno del secretario general, como Assistant Secretary General for Policy. Así que trabajaremos juntos y me reúno con él, creo que es una de las primeras reuniones que tiene como presidente del Consejo yo, el 20 de octubre nos reunimos. Y seguramente vamos a trabajar muy bien hasta fin de año como presidente y por supuesto voy a trabajar muy bien con él también como Argentina, porque a Argentina le quedan 2 años más en el Consejo de Derechos Humanos, 23 y 24. Exactamente, y bueno, pero también es un reconocimiento de que en ese proceso largo y complicado tú llegaste segundo de alguna manera, o sea, da tu prestigio personal y también el prestigio a la Argentina de los diplomáticos que eso produce. Bueno, esas son tus palabras, pero lo único que yo sí puedo decir es que es absolutamente enriquecedora la experiencia cuando uno aspira a un puesto de esta naturaleza, porque uno lo lleva a adentrarse en cuál es la visión que a uno le gustaría tener de una oficina tan importante como esta, y para mí fue un proceso de aprendizaje que me lo voy a llevar siempre como una gran experiencia, y bueno, el resultado de haber estado bien posicionado ya de por sí para mí es un gran éxito. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Bien, entonces pasemos a la parte resolutiva más bien de carácter político. Hubo, entre las 47 resoluciones hubo 3 que despertaron mucha polémica y para los 12.000 seguidores de mi portal que transmite todo esto y al margen de lo que yo publico, yo he tenido muchas preguntas porque a lo largo del tiempo se ha ido generando un público cautivo de alguna manera que sigue todos estos debates y justamente la entrevista de hoy suscita interés. Bueno, se votaron resoluciones sobre Venezuela, se votaron también sobre Rusia y
yo quería preguntar, y sobre China, yo quería preguntar, yo sé que tu rol aquí no es la representación de la Argentina, sino que tú tienes que dirigir el Consejo de Derechos Humanos, pero, bueno, ¿qué lees tú? ¿Cómo presentás lo sucedido con respecto, no sé con cuál querés empezar primero? Hubo 2 abstenciones de Argentina, Venezuela y China, y creo que apoyaron positivamente la resolución sobre Rusia. ¿Es así? Bueno, eso como contexto. Pero bueno, esas resoluciones tienen un contenido, y esas resoluciones, bueno, tuvieron un resultado. Entonces, tenés la libertad de expresarte hasta donde te da tu actual función, pero despierta interés. No, ningún problema. Vengo de estar en Chatham House en Londres hablando de este mismo tema en un público abierto, así que no es algo que uno tenga que tener temor a hablar. Es lo que existe en el sistema, son los debates, son públicos, estaban en la web TV lo que estaban diciendo los países y lo que estaba pasando. Ahora, está claro que el Consejo tiene 3 roles. Uno es el examen periódico universal para ver la situación de derechos humanos de manera no confrontativa de todos los países del mundo. Y sobre todo los derechos humanos de todos los países sin excepción. Otro es el desarrollo de nuevas normas de derechos humanos. Y el tercero es es cuando el Consejo decide abordar determinadas situaciones que considera que por su gravedad requieren la atención del Consejo. Eso está previsto en la resolución que creó el Consejo. Bien. Y eso se utiliza todos los años y en todas las sesiones en diferentes países, sea Siria, sea Myanmar, sea Yemen, hay todo tipo de situaciones. Empezando por Rusia, claramente, esto tiene una historia que comienza ya con, hace bastante, desde el 2014, que tenemos toda una atención especial con relación a Ucrania desde el año 2014, con una misión de verificación en el terreno desde el año 2014, con resoluciones anuales, con informes, etc. Eso explotó por los aires literalmente a partir de lo que sucedió el 24 de febrero y por eso el Consejo estuvo completamente ensimismado con el conflicto, teniendo un debate urgente, aprobando una comisión de investigación que yo designé, etcétera, etcétera, con relación a las atrocidades que emanan de la invasión. Ahora esta resolución que se aprobó el viernes es también histórica, porque no se focaliza en las acciones de Rusia o presuntas violaciones cometidas por fuerzas rusas en Ucrania, sino que se focaliza en la situación de derechos humanos de la Federación Rusa, de los 142 millones de personas que habitan en Rusia. Y lo que hizo fue crear un relator especial sobre la situación de derechos humanos en Rusia, que es el primero en la historia que se crea sobre un miembro permanente del Consejo de Seguridad. No que no lo haya merecido, pero lo cierto es que nunca en la historia ninguno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad tuvo un relator especial de derechos humanos para sí. Esta resolución lo que hace es, ese relator se va a nombrar y va a tener que dar informes regulares y va a abordar todo tipo de situaciones. Hay distintas cuestiones que se están denunciando, desde la libertad de expresión, el tema del periodismo, discriminación. Hay muchas cuestiones que se están recibiendo. Rusia, recordemos, ya no es parte del sistema europeo de derechos humanos, es decir, no hay una instancia regional de protección de derechos humanos, así que el sistema universal adquiere una mayor relevancia por esa razón. Uh-huh. Pero Rusia es parte de varios tratados y ha reconocido la competencia de muchos tratados para recibir denuncias. Por lo tanto, Ginebra va a ser un epicentro para hacer una mayor verificación de la situación de derechos humanos a partir de este mecanismo que Bien. Se ha creado. La resolución le dice a Rusia que facilite el trabajo del relator, que lo deje entrar al país, y Rusia ha anticipado ya que no lo va a dejar entrar. Entonces ese relator se va a encontrar confrontado a problemas que tienen otros relatores u otros grupos, es decir, cómo cumplir el mandato sin poder entrar. Después de la guerra en Siria, del inicio de la guerra en Siria,
la ONU, que tampoco podía entrar y que había un grupo de expertos mandatado, creó la posibilidad de hacer investigaciones desde afuera. Es decir, estando en los límites, en la frontera, contactar víctimas desde afuera a través de mecanismos de comunicación seguros. Algunas veces las víctimas pueden salir y ser escuchadas, pero hay una argumentación que en la medida de que los expertos no pueden entrar físicamente al país, eso desmerece su trabajo y entonces tendrían que, la comunidad tendría que darle menos importancia. Hemos tenido el mismo ejemplo con Venezuela, y ahí los expertos que se encargan de Venezuela cuando presentaron el informe explican la parte metodológica y el estándar de la prueba, porque tampoco ellos podían entrar, y hablan de que la ONU reconoce motivos razonables para creer, para mantener un tipo de acusación, y que el hecho que ellos presentan en el informe tiene un grado razonable de seguridad como para revelarlo en un informe de la ONU. Y con este principio, digamos, se está trabajando, porque además hay otros países que no dejan entrar los expertos. Entonces, hay una especie de que le falta una pata o le cortan una pata al relator de Rusia, digamos, y ya nos conectamos con el proyecto de resolución también votado sobre Venezuela. El hecho de que no puedan entrar al país es algo que decapita, o hay posibilidades de que los expertos mandatados por el Consejo puedan llevar a cabo, según lo que ha ido acuñando la ONU desde la guerra en Siria hasta ahora. ¿Cómo en tanto presidente, digamos, de un organismo que tiene múltiples expertos que tienen este problema, cómo te situás, digamos, para tratar de ayudar a que el conflicto se resuelva entre el país concernido y el experto o los expertos? Ese es uno de los problemas endémicos que tenemos con los mecanismos que hay que resolver. Desde el primer día de la presidencia yo observé claramente que había un problema sistémico, porque un sistema no puede funcionar si algunos relatores pueden cumplir con su trabajo fehacientemente visitando un país, hablando con las ONGs, con las autoridades, escuchando a víctimas y haciendo un informe. Sabemos, en paréntesis, cada vez que un relator visita un país, hay una ventaja adicional, que es la que he tratado de hacer desde el primer día para convencer a todos los países que no aceptan relatores, es que cuando un relator, un mecanismo visita un país, tiene un plus, y es que el país que aceptó la visita, después de que ese relator o ese mecanismo hace un informe, tiene la oportunidad de hacer comentarios como Estado a ese informe. Por supuesto, el mecanismo no va a cambiar su informe, salvo que realmente entienda que lo que le dice el Estado es algo razonable, y puede ser, es una prerrogativa del mecanismo. Pero el tema es que está ese derecho del país. Yo acepté una visita, ¿y qué pasa? Ese comentario se puede poner como una adenda al informe. Entonces, en la visión global se puede ver lo que el mecanismo dice, pero también lo que el Estado ha logrado decir de su visión, de que algunas cosas precisarlas. Bueno, pero ahí entonces... Y eso justamente es lo que no se puede hacer en casos como este, que dice que Rusia no, ojalá no sea así. O Venezuela. Y yo desde el primer día, siendo un país de la región y muy querido el pueblo venezolano, claramente intenté en todas partes, en todo momento, hasta el último momento, que haya una cooperación, que haya un diálogo, que haya un encuentro. Siempre los mecanismos, como presidente yo respeto absolutamente todos los mecanismos establecidos por el Consejo. No hay mecanismos de primera, de segunda o de tercera. Son todos válidos, todos importantes. Este es un órgano multilateral democrático. Y se adoptan las decisiones por votación o por consenso, pero todas tienen la misma validez. Bien. Por lo tanto, el mecanismo de la FFM es completamente válido, y yo como presidente respeto su forma
de trabajar lo que ha encontrado. No es el primer caso que puede entrevistar a víctimas que están en la frontera, digamos, del país, que han debido salir. De hecho, estoy haciendo eso con otros países africanos, facilitando que los relatores puedan acercarse a un país fronterizo para poder hablar con las víctimas. Es una metodología normal y nos pasó a nosotros, a la América Latina en otras épocas de no la podía dictadura, entrar donde claramente había relatores de Naciones Unidas que no tomaban un avión a Buenos Aires para poder ver in situ lo que estaba pasando con las desapariciones. Hicieron informes sumamente importantes, trascendentales, desde afuera de la Argentina, hablando con las víctimas, con los exiliados, con tanta gente. que venían incluso a Ginebra, y además estaba la Comisión Interamericana de Totalmente. Derechos Humanos, que es el órgano regional, Totalmente. que también, y al final terminó Así pudiendo que entrar en la son comisión. todos, vale, ahora, lo ideal siempre es que entre. Y he tratado con muchos países. De los 13 mecanismos de país, tenemos más de la mitad que no dejan entrar y no cooperan. Bien, Entonces, con todos ellos he tratado, y voy a tratar hasta el último día, de hacer un puente. El puente requiere una sofisticación, porque no es simplemente pedirle así al Estado, listo, acéptelo. El relator también, y lo hacen, saben que si el Estado genera una rama de olivo de cooperación, ellos si ven que hay aspectos positivos de evolución en un Estado, además, más allá de que la situación y ven gestos de liberar presos, o de cambiar una legislación, o de eliminar cárceles clandestinas, etcétera, los relatores, los expertos también están dispuestos a reconocer avances de parte del Estado. Lo que se necesita es generar medidas de fomento de la confianza entre los Estados y los mecanismos. Bien, me alegro de la respuesta. Creo que los que me preguntaron y me impulsaron a hacer la pregunta, porque dicen, bueno, la situación está bloqueada. Bueno, tiene un grado de conflicto, pero la ONU mantiene la posición de claro poder que sí. entrar, que está justificada y que los mecanismos están listos para investigar. Bien, embajador Villegas, seguiremos siguiendo los pasos de todos estos meses que le faltan hasta el 31 de diciembre. ¿Y China no querés que...? Bueno, China, si querés hablar también, bueno, China simplemente para saber, volvemos al tema del que es un órgano, no podemos dejar de hablar porque es lo que ha priorizado la opinión pública, pero este es un órgano multilateral democrático. Hubo una propuesta para abordar un informe publicado por la alta comisionada, y esa propuesta se sometió a votación y por 2 votos no ganó. Y por eso, por el momento, esto no va a ser un tema incluido, por lo menos por ahora, en el programa de trabajo de la sesión de marzo, como se esperaba, del Consejo. Ahora, eso no invalida de que exista el informe que haya sido publicado y emitido por el órgano principal de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos es una oficina que fue creada en el año 93 para verificar la situación de derechos humanos en todo el mundo. Por lo tanto, es verdad, hay ciertos argumentos de China cuando dice que no fue mandatado el informe por el Consejo, pero la Oficina del Alto Comisionado tiene el mandato desde su creación de abordar la situación de derechos humanos en todo el mundo, y no necesita un mandato del Consejo para hacer un informe. Ahora bien, ¿cómo se va a abordar ese tema? ¿Cuándo se va a abordar el tema? ¿En qué formato? Eso será una cuestión de los Estados miembros. Y habrá diferentes opciones, y serán los Estados miembros los que tendrán que convencer a otros Estados miembros. Está cambiando la membresía también, con nuevos miembros que van a entrar ahora para el año que viene, y convencer y decir, este tema es importante y hay que tratarlo así o de otra manera. Y de eso se trata el multilateralismo. Así que igual yo tengo una cuestión de principio, la universalidad, y esto lo digo abiertamente porque se lo he dicho al propio embajador chino como presidente del Consejo. El sistema universal de derechos humanos, por definición, debe abordar la situación de derechos humanos de todo el mundo. No puede quedar
una población fuera. Y si estamos hablando de países de la magnitud de la República Popular China, que es 1/5 de la humanidad, por definición sería una contradicción que un sistema universal no tuviera la oportunidad de abordar cualquier tipo de situación en un país de esa magnitud. Bien. Así que esa para mí ha sido una cuestión de principio desde el primer día, y no estoy diciendo nada que no se lo haya dicho públicamente a los embajadores. Bien, o sea, que se ve que la problemática se presenta no solamente en Rusia, también en China y en otros países, y que es una lucha continua para lograr que el Consejo de Derechos Humanos pueda llevar a cabo su labor. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.